¿Por qué es que algunos países solo tienen un idioma, como Portugal con el portugués, con variaciones solo de acento, y algunos dialectos apenas distintos, mientras que otros, como nuestro ejemplo para este video, Papúa Nueva Guinea, tienen cientos o incluso miles? No estamos hablando de dialectos, estos son idiomas realmente diferentes, que son muy únicos. Si ampliamos nuestro análisis a toda la isla de Nueva Guinea, en lugar de solo Papúa, obtenemos todos los idiomas papúes, y ese número aumenta aún más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunas regiones del mundo fomentan tantos idiomas únicos, mientras que otras no? Vamos a averiguarlo. Creo que nuestro mejor caso de estudio realmente es el que aparece en la miniatura, la isla de Nueva Guinea. Así que vamos a quedarnos con ese. Quiero hacer 3 cosas aquí. Primero, aprender cuántos idiomas hay y qué los une. ¿Por qué se agrupan como lenguas papúes? Luego, entender dónde se hablan y cómo se diferencian. O tal vez no se diferencian. Y 3, entender a partir de eso por qué hay tantos. Papúa Nueva Guinea es el país más diverso lingüísticamente del mundo. Y por asociación, la isla de Nueva Guinea es la isla y la región más diversa lingüísticamente del mundo, ya que también incluye algunas de las pequeñas islas y archipiélagos circundantes. Estos se extienden hacia el este y el oeste hasta el archipiélago Bismarck, Bougainville, las Islas Salomón, el archipiélago de Alor, incluyendo incluso el idioma hablado en Timor, junto con el portugués y algunas otras islas que forman parte de Indonesia. De hecho, incluso hay un idioma papú que se habla dentro de las fronteras nacionales de Australia, Meriam, en el este del Estrecho de Torres, un vestigio de la Australia precolonial que es diferente al idioma aborigen. Realidad. Hay entre 800 y 1000 idiomas en la región, y se pueden agrupar en unas 60 familias lingüísticas pequeñas o más. Depende un poco. Lo vas a ver un poco más adelante en el video. Algunos de ellos están relacionados, pero no todos. Esas relaciones también suelen ser poco claras. También hay muchos idiomas aislados, lenguas que existen por sí solas sin conexión con ningún otro idioma existente. Si quieres una comparación occidental para esto, puedes ver el idioma vasco que se habla en el País Vasco en España. Es el único idioma preindoeuropeo que queda y no tiene ninguna conexión con ningún otro idioma hablado en Europa en la actualidad. El País Vasco y su predecesor histórico, el Reino de Navarra, también están algo aislados geográficamente dentro de la península ibérica y Europa. Esto nos ayuda a entender por qué es un idioma aislado y nos da otra pista sobre por qué también existen esos idiomas aislados en Nueva Guinea. Pero no nos adelantemos. Es importante entender algo de inmediato. También nos da otra pista sobre por qué hay tantos idiomas. Los idiomas papúes se agrupan por geografía. No necesariamente hay una relación genética o étnica entre ellos. Solo se agruparon para diferenciar a la gente de esta región del mundo entre los que hablan idiomas austronesios y los que no. Fue un concepto introducido, hace casi 200 años, por Sidney Herbert Ray, un lingüista británico y explorador de la región. En esta foto, lo vemos precisamente en el Estrecho de Torres, esa zona de Australia que tiene un idioma papú. La comparación con las lenguas austronesias es en realidad una manera perfecta de entender la diferencia entre esta familia y otras. Las lenguas austronesias están relacionadas genéticamente en una sola familia. Descienden de una lengua ancestral común llamada protoaustronesio de hace unos 6000 años, o algo así. Las lenguas papúes no se remontan a una sola. Decir que una lengua es papú solo significa que es de la región de Oceanía y que no es austronesia. Podrías considerarlo como una categoría de otros dentro de las lenguas de la región. Solo le dieron un nombre porque están concentradas aquí. Ahora, incluso si solo contamos la isla principal de Nueva Guinea, hay alrededor de 17 millones de personas allí. 12 millones de ellas son de Papúa Nueva Guinea. Los otros 5 millones aproximadamente son de la Nueva Guinea Occidental, controlada por Indonesia. Se podría argumentar que toda la isla debería ser un solo país, y que Indonesia solo la tiene porque heredó la totalidad de las colonias de las Indias Orientales neerlandesas. Pero ese es todo un tema aparte. Estos 800 a 1000 idiomas se reparten más o menos entre los 17 millones de personas,
Algunos son hablados por cientos, otros por miles, algunos por cientos de miles y algunos por grupos muy pequeños, cuando empiezas a incluir las islas circundantes. Los registros de estos son bastante antiguos, pero sí tenemos algunos. El Dani Occidental es el idioma más hablado en la Nueva Guinea Occidental de Indonesia, concentrado en la región Papú de las Tierras Altas. En 1993 había alrededor de 180.000 hablantes. Ekari tenía 100.000 hablantes, en 1985, hablado principalmente en la Papúa Central de Indonesia, que está al oeste de la isla, pero en el centro de la parte indonesia. Inga es hablado por alrededor de 250.000 de personas, principalmente en la provincia de Enga de Papúa Nueva Guinea. Creo que este es el idioma más hablado de todos estos. Uli tenía 150.000 hablantes nativos, en 2011 hablado en las Tierras Altas del Sur, mientras que Melpa registró 130.000 hablantes en 1991, concentrados en la pequeña provincia de Tierras Altas Occidentales de Papúa Nueva Guinea. Estos son solo 5 ejemplos. Eso suma menos de 1 millón de hablantes, apenas un poco más del 5% del total de la isla. Pero estas, junto con Kuman, que se habla en la provincia de Chimbu, y Makazae, que se habla en Timor Oriental, son los únicos 7 idiomas hablados por más de 100.000 personas. Tere, por ejemplo, solo lo hablan 27.000 personas, y nació hoy solo 20.000 en Bougainville. Hay muchos otros que solo los hablan 1.000 o 2.000 personas, y cientos más que los hablan solo cientos de personas, si no es que menos. Por cierto, Bougainville es la isla de Papúa Nueva Guinea que está a punto de volverse independiente. Votaron para convertirse en su propio país en 2019 con un 98% de aprobación. Deberían ser independientes para finales de 2027, y este idioma, el Nacioi, también se convertirá en un idioma nacional oficial para entonces. Ahora, no creo que aprender alguno de estos idiomas papúes sea fácil. Puede que ni siquiera sea posible, a menos que vayas allá. Pero para otros idiomas en el mundo, hay muchas maneras en las que puedes aprenderlos. Bien, entonces, ahora entendemos cuántos idiomas hay, dónde se hablan, cuáles son los más hablados y por qué se agruparon en conjunto, aunque no haya ninguna conexión entre todos ellos. ¿Pero qué conexiones sí existen? Bueno, depende a quién le preguntes. O sea, literalmente, depende de qué investigación veas. Ha habido alrededor de 7 intentos principales de hacer una clasificación genealógica a gran escala de las lenguas papúes. La más utilizada es la que hizo Stephen Worm en 1975. Él identificó 16 familias lingüísticas para agrupar los cientos de lenguas. Algunas familias son grupos más pequeños de lenguas aisladas que tampoco tienen conexión entre ellas. Malcolm Ross, en 2005, lo cambió a 30 familias separando los idiomas aislados por ubicación. Luego, Soren Wickman, en 2013, determinó que en realidad deberían ser 109 familias, mientras que Bill Palmer, en 2018, propuso 43 familias y 37 lenguas aisladas. Honestamente, es bastante confuso de analizar, pero creo que hay un elemento común que podemos tomar de todas sus investigaciones. La familia más grande es la Transnueva Guinea. Worm primero incluyó hasta 600 idiomas en ella. Investigadores posteriores la redujeron un poco. Puedes verlo en este gran mapa. En azul están los miembros confirmados de la familia. En un azul más claro o grisáceo están los posibles miembros cuya pertenencia a la familia es más cuestionable. En gris están otras familias de lenguas papúes o lenguas aisladas que no tienen relación alguna con estas. Y en naranja están las lenguas austronesias, que tampoco están relacionadas. Entonces, bueno, al menos entendemos que dentro del conjunto de las lenguas papúes hay algunas conexiones entre la mayoría de ellas. Luego puedes dividir la familia en ramas más pequeñas o familias más pequeñas. Supongo que agrupan lenguas específicas que son aún más parecidas entre sí. Piénsalo así, puedes agrupar todas las lenguas romances en una familia que incluye el rumano, el francés, el español, el italiano y el portugués. Luego puedes crear una subfamilia de, digamos, lenguas ibéricas, con el portugués y el español que son aún más cercanas entre sí. Esto es lo mismo, pero a una escala mayor. Es la sexta familia lingüística más grande del mundo, y definitivamente la más concentrada geográficamente. Para que te des una idea, la indoeuropea es la tercera, y se habla básicamente en toda Europa, y más allá. También es la sexta más grande en cuanto al número de lenguas que la conforman, pero solo la hablan 3 millones de personas. Si clasificas las familias lingüísticas por número de hablantes, baja hasta el puesto 26. Esto nuevamente te muestra cuán pocas personas hablan cada idioma.
La razón por la que están agrupados en esta gran familia, mientras que otros quedan fuera, es, básicamente, una estructura heredada compartida en la forma en que escriben y hablan. La evidencia más fuerte proviene de su uso de pronombres personales. La palabra para yo suele ser alguna variación de na o ni, mientras que la palabra para tú suele ser ga o ji. También tienen estructuras gramaticales similares, organizando sus oraciones en un orden sujeto-objeto-verbo. Usan muchos sufijos en lugar de prefijos, e incluso tienen vocabulario compartido que parece haber sido heredado de un idioma ancestral común en el pasado. Fuera de esta gran familia, hay otras más pequeñas, o lenguas aisladas, que no comparten esas estructuras ni palabras. Todas son extraordinariamente únicas, con rasgos que ningún otro idioma parece utilizar. Este usuario de Reddit en r/languages, Reading Glosses, explicó algunos y me pareció realmente fascinante. Cara, por ejemplo, tiene un término único para referirse exactamente a 3 personas. Kewapi tiene sufijos semánticamente complejos que combinan persona, número y tiempo. Yao tiene un sistema tonal inusualmente grande. Lote, y este es mi favorito, distingue entre posesivos comestibles y no comestibles, mientras que Warno y Nukna tienen sistemas numéricos súper complicados que literalmente cuentan dedos de las manos y de los pies. Este es el mapa de investigación más reciente de Timothy Usher y Edgar Sutter, en 2024. Reduce un poco el alcance de la familia Trans Nueva Guinea, principalmente al suroeste de la isla, mientras que todo lo demás está mayormente separado de ella, como algunos de estos ejemplos que acabo de mencionar. Bien, ahora espera, déjame revisar mi lista de verificación otra vez. Sabemos cuántos idiomas hay, dónde se hablan, por qué están agrupados a pesar de ser diferentes, y qué conexiones existen entre algunos de ellos y sus subfamilias. Así que la última pregunta que tenemos que responder, y supongo que la principal del video, es ¿por qué hay tantos? La familia Trans Nueva Guinea agrupa a muchos de ellos, pero investigaciones recientes indican que representan menos de la mitad de los idiomas papúes. Así que todavía tienes, entre 400 y 700, otros idiomas que son bastante singulares. ¿Por qué? Hay muchas razones para la diversidad lingüística de Nueva Guinea. La más obvia es la geografía. Primero, puedes descartar inmediatamente todas las islas pequeñas que la rodean y entender su singularidad. Son islas. Están separadas geográfica y físicamente de otras poblaciones por el agua. Claro, el agua se podía cruzar, y los pocos idiomas comunes entre ellas lo demuestran, pero también justifica la existencia de lenguas aisladas o familias únicas y separadas en algunas de ellas. Este concepto de aislamiento geográfico también se puede aplicar dentro de la isla principal de Nueva Guinea. Cuando ves un mapa topográfico de la isla, inmediatamente notas cómo la isla está, ante todo, dividida en dos por una enorme cadena montañosa que se extiende de oeste a este. Cadenas montañosas más pequeñas separan aún más internamente el extremo oeste y el norte. No solo las poblaciones a cada lado de estas montañas quedan aisladas, sino que también las poblaciones que viven dentro de las montañas, de una montaña a otra, quedan aisladas. Además, la isla está completamente cubierta de bosques y selvas. Estos también están separados y categorizados de manera diferente. Tienes selvas montañosas, selvas de tierras bajas, pantanos, manglares. Todos estos repiten y profundizan el proceso que generan las montañas. Separan grupos de población entre ellos y dentro de sí mismos. Los sistemas de ríos tampoco ayudaron. O sea, son muy densos y comunes en toda la isla. Así que la primera explicación es simple. En 2 palabras, aislamiento geográfico. A través de montañas, bosques y ríos. Esto lleva a grupos aislados de personas que desarrollan sus propios idiomas con el tiempo. Las comunidades no podían estar en contacto entre sí. Otro factor es el aislamiento a largo plazo del mundo exterior. Nueva Guinea ha estado habitada durante unos 40.000 años. Eso es mucho más tiempo que la mayoría de las familias lingüísticas en Europa o Asia. Quiero decir, esos lugares también tenían gente desde hace tanto tiempo, pero no son las mismas personas que hablan los idiomas hoy en día. Esto es relevante, porque los idiomas cambian naturalmente con el tiempo. Quiero decir, incluso el inglés moderno es similar al inglés antiguo, pero no es lo mismo. Y cuando juntas miles de años con aislamiento geográfico, el resultado son idiomas que se vuelven mutuamente ininteligibles. Incluso si tuvieran un ancestro común muy antiguo, de donde sea que estas personas vinieran originalmente, antes de llegar a Nueva Guinea. También hubo una falta de grandes estados unificadores a lo largo del tiempo.
En muchas partes del mundo, con diversidad lingüística, con el tiempo surgió un imperio que impuso su cultura y su idioma al resto. Los romanos lo hicieron en Europa con el latín, al menos en el sur, y los chinos hicieron lo mismo en gran parte del este de Asia. Aquí eso no sucedió. Los pueblos austronesios sí llegaron a la isla, pero se quedaron principalmente en las costas, interactuando muy poco y sin reemplazar a los nativos. Las potencias asiáticas no se expandieron ahí, y solo hasta la colonización europea llegaron los alemanes, ingleses y holandeses. No se quedaron el tiempo suficiente como para tener un impacto ahí. Tanto los europeos como los austronesios no homogeneizaron ni reemplazaron las lenguas de la isla, solo agregaron más capas de diversidad. Y finalmente está el aspecto de la identidad social. El idioma en la isla está fuertemente ligado a la identidad de grupo. Las comunidades pequeñas a veces eligieron y siguen eligiendo mantener diferencias lingüísticas a propósito. Esto les ayuda a distinguir quién pertenece a su grupo y quién no. Si pensaste lo mismo que yo, probablemente estés pensando, ok, pero entonces, ¿cómo funciona el país? Vimos cómo Papúa Nueva Guinea por sí sola tiene alrededor de 800 idiomas. ¿Cómo puede funcionar un país así? Lo hacen como en Bélgica, donde cada letrero está escrito en flamenco y valón, pero en su caso tienen una lista de 800 idiomas en lugar de 2. Bueno, por supuesto que no. Con el paso del tiempo y la llegada de la modernidad, se empezaron a establecer conexiones entre las distintas partes de la isla. El transporte entre regiones es más fácil, y el contacto inalámbrico también se hizo posible, primero por radio, luego por teléfono y ahora por internet. Parece que hoy en día, la isla tiene 3 idiomas principales. Tok Pisin es el verdadera lengua nacional. Se habla en todo el país. Motu también se habla en la provincia central y en la ciudad capital de Port Moresby, aunque está un poco en declive. Y luego está el Kuman, que se habla en la provincia de Simbu, que es un idioma local, pero uno de los más grandes. El inglés también se ha vuelto oficial, pero se habla menos. No muchas personas lo hablan con fluidez. Pero esencialmente, la mayoría de las personas ahora son multilingües, hablan su idioma local, luego Tok Pisin y a veces inglés. Tok Pisin es básicamente un criollo basado en el inglés, con influencias locales que todos terminaron aprendiendo. Se utiliza al comunicarse entre diferentes grupos, así como en los medios de comunicación y la política. Esto es mayormente exclusivo de Papúa Nueva Guinea como país, aunque solo en la parte este de la isla de Nueva Guinea. En el oeste, las provincias controladas por Indonesia tienen el indonesio como lengua franca, en lugar de Tok Pisin. También hay una presión de sustitución lingüística más fuerte, ya que Indonesia quiere imponer su propio idioma para reforzar su dominio político sobre la región. Así que, básicamente, esa es la razón por la que Nueva Guinea tiene tantos idiomas, y también por qué eso no sucede en otros lugares del mundo. Nadie tiene una realidad como la de Nueva Guinea. Han estado aislados tanto del resto del mundo durante decenas de miles de años, como también han estado aislados entre sí internamente debido a la geografía tan particular de la isla, llena de montañas, ríos, bosques y selvas, y también por su cultura de identidad de grupo muy marcada. Incluso con la tecnología moderna y cierta unión política, sigue siendo la región más diversa lingüísticamente del mundo. Algunos idiomas se han extinguido, otros van por el mismo camino. Tenemos que esperar y ver qué nos depara el futuro, si Tok Pisin se impone y los demás simplemente desaparecen. Pero yo, por mi parte, espero que la diversidad continúe. Es una excepción divertida en un mundo cada vez menos único en cuanto a lenguas. Oigan, si quieren ver algunos videos exclusivos de Patreon, deberían apoyarme en Patreon. También pueden verlos aquí en YouTube si deciden hacerse miembros. A veces eso es más conveniente. Reciben un video exclusivo al mes y algunos otros beneficios. Además, me apoyan directamente y me permiten seguir haciendo videos. Así que si eso les parece interesante, asegúrense de hacerlo. Si no, está totalmente bien. Gracias por ver el video, de cualquier manera.